seguimos acompañándote. Espero que estés súper atento y atenta a este segmento, porque como vos sabés, es muy importante que vayas aprendiendo esto, y no solamente que lo aprendas, sino fundamentalmente que lo pongas en práctica. Está Zulma ya, está Víctor Hugo. A Víctor Hugo lo veo renovadísimo, parece que tuvo las más lindas vacaciones. Está rozagante, ¿no? Le sienta bien el día de sol. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Hola, Mabel, un cariño a toda tu audiencia. Sí, la verdad, ¿no? Qué contraste. Sí, Yo estoy, que vengo, ¿me entendés? De remar en dulce de leche. Claro, Víctor, que estuviste cubriendo suplencia, haciendo de todo. y Víctor totalmente... Está fresco, divino. Se nota, sí, se nota que hubo renovación de aires, un viajecito, alguna cosa ahí linda. Así que bueno, me alegro de verlos, chicos. Bueno, gracias a vos, Mabel. Bueno, y en realidad vamos a ver qué han hecho en las vacaciones, ¿sí? Y lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con la importancia de tomar responsabilidad con el estudio, de empezar a mejorar no solamente tu calidad de vida, sino empezar a buscar el sentido de esta vida acá en este planeta, y que te des cuenta que estás comprometido en todo momento, en todo aspecto, para generar los cambios que vos buscás y para generar los cambios que vos observás que los demás necesitan, que el lugar inmediato donde vos estás necesita. Bueno, esto tiene que ver con tomar conciencia, y para ir tomando conciencia, dentro de la actividad de metafísica, nosotros aprendemos la diferencia entre lo que consideramos personalidad y ser interno. El ser interno no es otra cosa que la esencia divina. Si la producción va poniendo las diapositivas, vamos a ir viendo dentro de los títulos y definiciones una descripción pequeña, acotada, pero para poder orientarte y que vayas profundizando un poco más por este medio y por este canal este tipo de definiciones. Bueno, te vamos a recordar que nosotros en metafísica tenemos actividades regulares, las desarrollamos a través de distintas personas que nos llamamos facilitadores y que estamos a cargo de temas con orientación pedagógica. Dentro de Salta tenemos un domicilio, hay varios, pero con el cual nosotros te convocamos es en Galería Palacio, Mitre 37, primer piso. Los días martes, jueves, viernes y sábado vos tenés actividad. Hay una página en el Facebook que es Escuela Metafísica de Salta. Vos podés ingresar para ver no solamente estas actividades, sino diariamente subir oraciones positivas que son inherentes a los temas que siempre te estamos charlando y llevando a vos en conocimiento. Bueno, vamos a hablar de la metafísica y vamos a hablar del poder interno que todas las personas tienen. Te lo vamos a describir después de hacer una pequeña lectura. Vos tenés que ser consciente que hay un poder espiritual que todo ser humano tiene, un poder interno, y que te puede transformar tu vida tan contundentemente en la medida que vos aprendas, estudies, decretes, invoques y sostengas la atención a la definición que ese ser interno significa en tu vida. Eso es darse cuenta. Que vos sepas que no venís solamente a lo que crees que es sufrimiento, sacrificio, cumplir todos los roles en tu vida a través de un significado, te diría casi negativo, porque tiene que ver con otra cosa, el darte cuenta del por qué vos viniste a esta encarnación, que jamás, no hay ninguna definición dentro de toda la bibliografía que se considere espiritual que hable de cosas negativas, de caminos negativos o de procesos que tengan involucrado siempre el sufrimiento. Por más que vos vivas procesos de tu vida que involucren este tipo de aspecto, que tiene que ver con el dolor o el sacrificio, esto siempre es una opción, así que tenés que ser consciente de que ese sufrimiento también es una opción. Seguimos, entonces, te puede sacar la conciencia y el darte cuenta y empezar a practicar este tipo de oraciones o invocaciones o estudiar este tipo de temas, te puede dar a vos conciencia y te saca de lo que comúnmente hace la mente, que es concentrarse en lo que la personalidad cree, que como te dije al principio, todo sendero evolutivo tiene una connotación de sufrimiento, que darse cuenta tiene que ver con un compromiso, pero desde el sacrificio y hasta te diría la desesperanza. Bueno, pues yo no te voy a decir nada que ver, pero significa que vos podés empezar a asociarte a este tipo de conocimientos para empezar a
poder hollar ese sendero del darte cuenta. Entonces, esto que te permite practicar la ley de mentalismo. La ley de mentalismo no es algo metafísico, no es algo espiritual. Es algo concreto, diario y hasta lógico, te diría. La ley de mentalismo tiene una definición muy certera, o un axioma, como ley y como enunciado, que dice, donde vos ponés tu mente, así constantemente estás. Y lo que vos pensás, sentís y decretás, eso se va manifestando en tu vida, ¿sí? Que todo pensamiento unido a un sentimiento, si vos repetís diariamente y lo decretás diariamente, se empieza a manifestar. La vida es pura energía. Todo lo que vos tenés alrededor, incluyéndote, es pura energía. Es un reflejo de algo que no es tan visible a los ojos físicos, pero sí perceptible. Entonces, seguimos. Esto te puede, la concentración y darte cuenta, comenzar a darte un punto de vista distinto de lo que es la vida. No es que te suavice, como dice ahí, literalmente los problemas, sino que te permite ver las alternativas. Cuando vos te concentrás en las formas de solucionar situaciones que vivís, directamente e indirectamente, tu mente y tus sentimientos comienzan a construir cosas positivas, porque empezás a buscar soluciones. Si vos diariamente describís lo mal que te sentís y hablas solo de problemas, tu vida se transforma en eso. La ley de mentalismo habla de eso, del poder de la mente y la concentración, pero no te olvides que no es un control sobre la mente, es un principio o una ley universal. Entonces, esto te permite suavizar dificultades, te libera del punto de vista negativo que en general solemos tener ante las soluciones. Entonces te empieza a dar una predisposición o una actitud un poco más feliz. Entonces, una predisposición y una actitud feliz te hace seguro frente a la vida y te hace ver las cosas de otra manera. Esto tiene que ver con una actitud de vida. Entonces, el ser humano es capaz de pensar, razonar, imaginar, soñar y crear todo en la vida. Vos podés crear cosas positivas, pero tenés que darte cuenta que las cosas que permanecen en tu vida y que se repiten una y otra vez, que considerás que no son tan positivas o negativas, son parte de un proceso en el cual vos participás diariamente. Por eso es tan importante estudiar y empezar a profundizar este tipo de temas, que son más que espirituales. Son temas inherentes al aspecto evolutivo que todo ser humano tiene, que el planeta tiene. Pasamos a la próxima diapositiva. Entonces, no hay nada, concluyendo, tan vital como que vos estudies, reconozcas, practiques ese ser interno. Que empieces, aunque sea a través de una definición, a darte cuenta que el ser interno es un reflejo de lo que ha creado todo. Empezar a estudiar este tipo de temas hace que vos te empieces no solamente a darte cuenta, sino a valorar el aspecto de estar evolucionando, de estar encarnado, de estar vivo. Polarizarte en el hecho de que tenés diariamente una oportunidad de cambiar las cosas si te concentras en eso. Entonces, esto es lo más fundamental que tenés en tu vida, ¿sí? Estudiar, concienciar y empezar a darte cuenta de este aspecto interno, ¿sí? Y eso también va a la par de todo lo diario que vos tenés. Esto no quiere decir abstraerte, empezar a estudiar y solamente dedicarte a esto. No, darte cuenta que el proceso diario de tu vida tiene que ver con ese cambio de actitud. Y el profundizar sobre estos temas y empezar a estudiar este tipo de conocimientos hace que vos te empieces a manejar con herramientas que no considerás fenoménicas, que los cambios no son fenoménicos, que no forman parte solo de Dios. Los cambios forman parte de tu compromiso para generar esos cambios. Así que pasamos a la próxima diapositiva, Víctor. Entonces, lo que estamos hablando es del poder espiritual. Antes de eso hablamos de lo que es inherente al ser interno, lo que comúnmente llamamos alma. Bueno, dice, esta instrucción es para explicar la ciencia de la unificación con el Cristo interno o alma. Este estudio y la concentración sobre él permite el proceso de esa unificación. Y la persona que no está pendiente de Dios se identifica con los asuntos externos que producen vórtices de la mente. Esto, digamos, lo que explicaste antes, uno lo puede llevar a la vida diaria. Es decir, de que o estamos, al último dice, uno está pendiente de las cosas externas, es decir, de la personalidad. Me recibí de ingeniero y me dedico o de ingeniero a la profesión que uno quiera. Puede no ser profesional, ama de casa, o sea, lo que uno quiera. Pero uno va a prestar la atención
digamos, generalmente, porque no ha tomado conciencia, presta atención al trabajo. Uno cree de que, bueno, tengo los mejores años de mi vida, lo dedico a trabajar, 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 y, ¿no es cierto?, como no le presto atención a la parte interna mía. Hasta que llega un momento, y ese momento puede ser, no sé, carencia, puede ser que esté pasando una etapa de separación, o un ser humano se fue. O un duelo, sí. Claro, un duelo, ¿no es cierto? Entonces uno, y ese estado ya sea de, son como un llamado para uno darse cuenta de que no solamente, ¿no es cierto?, uno vino, como dijiste, ¿no es cierto?, uno no solamente viene a este plano físico a, digamos, a estar bien entre comillas, ¿no? Entonces comienza uno a darse cuenta de que esto, ¿no es cierto?, nos permite a nosotros lograr comenzar a solucionar esas pequeñas o grandes, ¿no es cierto?, dificultades que tengamos. Darnos cuenta de que tenemos una chispa divina, una presencia de Dios dentro de nosotros, pero que esa presencia no nos es decir, está, pero está como opacada. O sea, está como olvidadita. Está olvidada. Y depende de nosotros que eso, ¿no es cierto?, se comience a manifestar. Si la producción nos pone la próxima diapositiva, comenzamos a ver de qué manera se expresa la vida para que no veamos, como te decía hace un momento, como algo fenoménico el hablar del ser interno o de la espiritualidad, como algo únicamente exclusivo de la religión o de la práctica de la religión. En definitiva, si vemos la etimología de la palabra religión es religar, pero ¿qué cosa? Religión podría ser la práctica de la esencia divina y eso no es inherente a la fe que vos tengas o a la fe que vos profeses, tiene que ver con el compromiso y la conciencia y el agradecimiento de la vida que vos tenés, de darte cuenta dónde está el poder que te insufla a vos el hecho de vivir solamente. Uno no vive porque cree en Dios, uno vive porque hay una esencia divina que lo trasciende al ser humano, que no solamente te sostiene a vos, sino a todo lo que está manifestado. Entonces, ¿de qué manera se expresa la vida? La vida se expresa a través de todos los reinos, no solamente a través del reino humano. La vida se expresa a través de las cosas animadas e inanimadas. Y esa presencia divina está en todas partes, ¿ok? Entonces, esa realidad divina cuando se manifiesta a través de aspectos que nosotros también dentro de este estudio no es que los podamos diferenciar, pero podemos hablar, por ejemplo, de la voluntad de Dios, podemos hablar de la sabiduría, podemos hablar del amor, y eso lo vemos manifestado. La voluntad de Dios es el hecho de que vos tenés un proceso biológico, ¿sí?, que también te trasciende a vos dentro de lo que es tu pensamiento y sentimiento. No te pones a pensar que vas a crecer, creces y ya. La manera en que creces, si es saludable o no, sí depende de esa actitud que vos tenés. Así que te sientas bien o que no te sientas bien o manifiestes falta de salud, directamente está involucrado con lo que pensás y sentís. Por eso es tan importante profundizar este tipo de conocimientos, porque no tiene que ver con algo mágico, fenoménico, sino con la toma de conciencia de lo que venimos a hacerle a la encarnación. Vamos pasando a la próxima diapositiva. Ahí en la última parte de la que recién estábamos hablando, habla del perdón. El perdón también es un aspecto de Dios que es la transmutación de todo lo que no es tan bueno en algo positivo, en algo lleno de luz. Eso se llama perdón. Nosotros le decimos llama violeta porque lo representamos a través de un color. Pero no es otra cosa que el aspecto que todo ser humano tiene, que es el de transformar su realidad. Eso es un aspecto de Dios. A través de la voluntad, la sabiduría y el amor, el hecho de que vos seas consciente de que podés transformar tu realidad también es un aspecto de Dios, que es la transmutación, el perdón. Si no hay perdón, si no hay cambio, si no hay conciencia de este tipo de aspecto de Dios, en tu vida se empieza a contaminar, porque empieza a sostener la atención en todo lo que es negativo. Entonces, si vos no tenés capacidad para perdonar y olvidar, adivina de qué empieza a llenarse tu corazón. No solamente el aspecto emocional, sino el aspecto mental. Empieza a ocuparse de otro tipo de cosas que no tiene nada que ver con Dios. No tiene nada que ver con la voluntad, no tiene nada que ver con la sabiduría, con el amor. Se empieza a concentrar en lo que comúnmente la gente dice, los problemas, las negatividades. Por eso uno no ve cambio, porque solo habla, se concentra sobre eso.
Entonces, ¿qué es el ser? Y vamos directamente a lo que tiene que ver con una definición, es el origen de todo lo creado. Algo que vive dentro nuestro, está presente en todo lo que son los reinos. No solamente en el reino humano, en el reino animal, en el reino vegetal, en el reino mineral, está presente cualquier proceso evolutivo. Pero la explicación de estos estados, el estado mental, emocional, el estado vital y el estado físico, se manifiesta en el reino que señorea todos los demás, que es el reino humano. Entonces, el ser es una fuerza vital, biológica, impulsada por la naturaleza psíquica, vital, emocional y mental. Entonces, ese ser interno no solamente anima tu vida, sino que anima todos los reinos. Hay un ser evolutivo presente en distintos aspectos, a lo mejor no compartiendo, por ejemplo, con el reino vegetal, vos no compartís tu cuerpo mental y emocional, pero sí tiene un cuerpo vital y un cuerpo físico. Así que la manifestación divina vos la ves en todos los reinos. Foto, y en la próxima, que vamos a hablar de lo que sería el poder espiritual. Pero ¿dónde está ese maravilloso poder? Por eso uno tiene que empezar a estudiar, porque en general, yo no digo que está mal, yo pertenezco a lo que es la Grey católica, he comulgado, a veces comulgo, voy a la iglesia, pero este conocimiento tiene que ver con profundizar, ¿sí?, el protagonismo tuyo dentro de este aspecto evolutivo. Vos estás involucrado en todo momento y tenés que concienciar el poder espiritual desde el punto de vista mental y emocional. Vos tenés el poder de cambiar de manera inmediata tu realidad. Y eso no tiene que ver ni siquiera con la cantidad de fe que vos tengas, sino con la certeza de lo que haces vos en esta vida. Entonces, por eso es tan importante participar de las actividades, por eso es tan importante decretar diariamente y aprender sobre herramientas espirituales que únicamente están orientadas a concienciar ese ser interno. Bueno, te repito el domicilio, estamos Escuela Metafísica de Salta, en la Mitre 37, es la Galería Palacio, primer piso, justo frente a la Plaza 9 de Julio. Bueno, entonces te invitamos para los martes, jueves, viernes y sábado. No te vayas, porque ya vuelve Mabel con nuestros amigos de Bici Café, Sebastián y Ale.